La Escritura nos habla acerca de reinados terrenales, momentos en los cuales la tierra enfrentaba momentos de prosperidad. Cuando el rey vivía conforme a la voluntad de Dios, podían ver esa bendición de Dios. Pero cuando los reyes, los gobernantes le daban la espalda a Dios, el pueblo atravesaba tiempos de calamidad, tiempos de dificultad. Y en la Escritura nos encontramos con esos ejemplos. Pero hubo un varón que le pidió al Señor sabiduría para poder gobernar, sabiduría para poder tener el entendimiento y hacer lo correcto, lo que es justo, lo que es noble, el poder tener la sensibilidad de entender la necesidad del otro, del que sufre, del que atraviesa momentos difíciles, del que quizás no tiene para comer o el que tiene que atravesar momentos de enfermedad o situaciones de vulnerabilidad en su vida. Poder ver esa necesidad. Alguien que pudiese ser más sensible a esa condición del hombre. Por lo tanto, Salomón le pide sabiduría al Señor para poder gobernar, para poder hacer esa tarea, para poder dar el consejo correcto. La palabra de Dios dice que en un momento dos mujeres vinieron a él, era un caso difícil, y él mostró la sabiduría de Dios en él al resolver ese caso entre dos mujeres que se disputaban la vida de un hijo y que ambas decían ser su madre. Cuando la gente vio de qué manera resolvió esto, se daba cuenta de la sabiduría y lo que Dios había puesto en él. El hecho de que él pidiese sabiduría para gobernar, esto le agradó a Dios, porque no pidió para él mismo, sino para poder servirle a Dios, para poder hacer las cosas de la manera correcta. Ahora, la palabra de Dios nos habla que este reinado sería un reinado cargado de bendición, de justicia, de paz. Y en el Salmo 72 nos encontramos con ese reinado de Salomón, con esa oración que uno lo mejor que puede hacer es clamar por un hijo y por la obra que Dios hará en ese hijo. Clamar por su descendencia, para que Dios se glorifique, para que Dios traiga sabiduría, para que Dios le muestre a nuestros hijos el camino correcto, para que Dios traiga entendimiento a sus vidas y puedan tomar las mejores decisiones, para que no se aparten de Dios, para que no se alejen de su voluntad, para que tomen el camino correcto. Y esto es este salmo que es acerca de un rey justo. Para Salomón, el final de este salmo nos da la idea de ese padre clamando. Dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Oraciones hacia el reinado de su hijo, oraciones hacia la sabiduría. La palabra nos enseña que el principio de tal sabiduría es el temor del Señor. Ahora, la nación en el tiempo que era gobernada de manera justa, el pobre era entendido, las dificultades eran comprendidas y sobre la nación había un aire de paz, un aire de que había llegado el momento correcto, el momento para sus vidas. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 72. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Salmo 72, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra.
Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Hay veces que al momento de entender esa voluntad de Dios y ese obrar de Dios sobre la humanidad, muchos pierden la noción acerca de que el Señor se acerca al más necesitado. El Señor se acerca al pobre, al menesteroso, al que hoy se encuentra en la peor condición, al que hoy está atrapado por la depresión, en angustia, en desánimo. El Señor se acerca. Hay veces que el hombre en medio de tal depresión no se da cuenta de qué forma, pero Dios lo hace por medio de una palabra como esta. Dios lo hace por medio de cuerdas humanas, de alguien que te acerca un mensaje, de alguien que se acerca a tu corazón, de alguien que te invita, de alguien que de alguna manera te abre las puertas para que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida y junto con eso la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida. Pero lo cierto es que Dios se acerca a tales corazones. Dios no está mirando la condición o el dinero de las personas o cuánto una persona puede darle a Dios, porque para Dios no es importante lo que el hombre pueda tener. No hay forma de que el hombre pueda pagar a Dios ni recompensar de alguna manera. Por eso Dios mira nuestro corazón. Dios se acerca aún a aquel que siente que no tiene ningún valor. Dios se acerca a esa vida para transformarla. Es decir, en Dios tenemos la oportunidad que quizás no encontramos en la sociedad. En Dios tenemos la justicia que no tenemos en la sociedad. En Dios tenemos las bendiciones que quizás anhelamos tener y alcanzar, pero no sabemos de qué manera lograrlas. No sabemos de qué forma poder alcanzarlas. Hay personas que hoy quisieran tener en sus vidas bendiciones, ya sean laborales, ya sean sentimentales, en la familia, pero que no saben cómo alcanzarlas, cómo llegar a ellas. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Dios en su vida, logra alcanzar muchas veces estos objetivos, pero también se frustran en el camino. Puedes tenerlo todo, pero aún no disfrutar de lo que tienes, no sentirte contento, gozoso por eso. Puedes tener la familia perfecta, pero aún así dañar a tu familia, dañar a tus hijos, engañar a tu esposa. Sabes que tienes la familia que muchos quisieran tener, pero tú no la valoras, no la cuidas. Es decir, no es suficiente el alcanzar la bendición, no es suficiente el tenerlo. Hay quienes quisieran tener, pero mayormente no saben cómo retenerlo. ¿Por qué? Porque lo han alcanzado, pero no ha sido por medio de la justicia de Dios, no ha sido por medio de ese pedido al Señor. Dice la palabra que clama, pero clama por una bendición que se extiende aún mucho más que el reinado de un hombre, que el reinado de Salomón en la tierra. El reinado de Salomón en la tierra fue limitado, duró una cantidad de tiempo, nada más. Por muy bueno que podía ser el reinado y por mucha justicia que podría haber, un día se terminaría. Pero no es la condición de este reino. Dice la palabra: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. La palabra de Dios nos habla y nos hace referencia al Mesías con respecto a la justicia, con respecto a la paz. Son las cualidades de Cristo, quien traería paz. Ahora, de sus propias palabras, el Señor dijo: no piensen que he venido a traer paz, sino espada, y a traer división en un hogar. Pero eso significa que el Señor, al llegar a nuestras vidas, esa paz no se hace real en nosotros. Eso significa que la obra de Cristo no trae paz al corazón de los hombres. Mira, cuando tú te arrepientes de tus pecados y tú le pides perdón a Dios por el daño que has hecho, tú sientes paz.
tú sientes ese alivio en tu corazón y esa paz de Dios de estar tranquilo, con que hiciste lo correcto, con que te sacaste de encima el peso que te agobiaba, el peso de pecado. Y el Señor pone esa paz en nuestros corazones. Tú puedes atravesar situaciones difíciles como cualquier persona, pero tú tienes paz en medio de ese momento, en medio de la dificultad, en medio de lo que para otros representaría una gran adversidad o un gran problema. Tú tienes paz. Por eso hay personas que quieren alcanzar bendiciones, pero no saben cómo retenerlas. Tienen lo material, pero no pueden valorarlo. Tienen la familia, pero la destruyen. Lo viven de una manera, pero no pueden tener paz en el corazón. Pueden tener una cuenta bancaria. Quizás tú dices, si yo tuviese dinero en el banco o tuviese dinero suficiente como para poder pagar todos mis gastos y para poder estar tranquilo, entonces tendría paz. Pero hay quienes tienen una cuenta abultada de banco, tarjetas, casas y todo, y no tienen paz en su corazón, porque la paz no depende de una seguridad económica. La paz no depende de los bienes materiales que una persona pueda tener o los que haya alcanzado. La paz proviene de Dios. Dice la palabra, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Ahora, cuando dice y los collados justicia, algunos entienden que estos montes y estos collados, haciendo referencia a la tierra, habla de una bendición material que llegaría, producto de un gobierno en el cual pondría a Dios en el primer lugar. Y por poner a Dios en el primer lugar, la bendición se derramaría sobre la tierra. Los collados y los montes, como un lugar fértil, como un lugar de bendición, como un lugar de prosperidad, como un lugar que pueda dar a la gente el sustento necesario. Ahora, hay algunos comentaristas que entienden que este lugar de montes, de collados, dice los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Se entiende por aquellos lugares por donde se repartía el mensaje, las buenas noticias a los pueblos. Hoy en estos días, la palabra de Dios se está regando por toda la tierra y la predicación de la palabra se extiende aún más hasta cumplir lo que el Señor dice en su palabra. Y se predicará este evangelio en todas las naciones de la tierra, en todos los confines de la tierra, y entonces ahí, en ese momento vendrá el fin. Hay quienes buscan acelerar los tiempos y entonces hacen tareas evangelísticas en donde consiste en llevar Biblias en diferentes lugares, a un lanzar de aviones o de diferentes formas, enviar Biblias a lugares donde no está permitido, donde hay persecución al pueblo cristiano, tribus y demás, para que la palabra de Dios pueda llegar a cada confín de la tierra. La palabra de Dios siendo regada y los montes que llevan paz al pueblo y los collados justicia. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, tú puedes haber sido rechazado, tú puedes haber sido menospreciado, quizás nunca tenido en cuenta, pero cuando llegas al conocimiento de Cristo, es cuando tú entiendes el verdadero valor de las cosas. Es cuando tú te das cuenta que tu vida vale mucho más, inclusive, que lo que tú pensabas. Es donde el mensaje trae paz a tu vida. Es donde puedes comprender verdaderamente que hay un plan. Que no has venido solamente para sufrir, para atravesar dificultades, para sufrir abusos, el desprecio, el abandono, los golpes o los maltratos que la vida te ha proporcionado, para nunca alcanzar la felicidad o nunca lograr los planes o los objetivos, las metas que a veces el hombre se propone. Hay personas que dicen solamente vine a sufrir. Solamente Dios me trajo para sufrir esta vida. Porque lo único que hago es estar triste, lo único que hago es llorar, lo único que hago es ir para atrás, lamentarme y siempre estar mal. Pero lo cierto es que no. Dios no te ha traído para sufrir. Él no te creó en el vientre de tu madre para que tú sufras.
para que tú atravieses dificultades, para que tú vivas situaciones verdaderamente injustas, sino que la maldad del hombre ha hecho esto. Algo dirá, ¿y entonces por qué mi padre me abandonó? ¿Y entonces por qué he tenido que sufrir estas cosas en mi vida? ¿Por qué me toca atravesar estos momentos? No tiene que ver con Dios. Una mujer me decía, pastor, yo sufrí algo muy difícil en mi vida y tuve que sufrir el abuso, el desprecio de mi propio padre, pero entendí, llegando al conocimiento de Dios, que el daño no tenía que ver con mi padre, sino con lo que Satanás había querido hacer en sus vidas, con lo que Satanás estaba maquinando en su mente y el daño que trataba de hacerme. Muchas veces le digo a las personas que han atravesado por esas situaciones que hay diferentes formas de ver los sucesos negativos que vivimos, las cosas que te han marcado. Y tú puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido que me pase todo esto? ¿Por qué Dios ha permitido la injusticia en mi vida? ¿Por qué Dios ha permitido que me maltraten, que me desprecien? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué yo tuve que vivir todo esto? ¿Por qué no otro? Tú puedes tomarlo de esa forma y cuestionarte y preguntarte el por qué. También puedes tomarlo de la manera inversa y decir, si Satanás está tan ensañado con mi vida, ¿no será que Dios tiene un plan conmigo? Si Él ha procurado destruirme aún en la niñez y en la adolescencia, y mi vida fue golpe tras golpe, ¿no será que Dios tiene algo conmigo? ¿No será que Dios tiene un plan con mi vida que Satanás está tratando de frenar y ha tratado de frenar aún desde la niñez? Que ha tratado de marcarme de tal manera que no llegue al conocimiento de Dios, que no pueda creer en ese amor y la misericordia del Padre sobre mi vida. Porque mi Padre me ha abandonado, entonces así de esa manera no creeré en el amor de un Padre, porque no conozco el amor de un Padre. Mi Padre, que me tenía que amar, que me tenía que cuidar, no lo hizo, me abandonó, buscó otra familia. Y entonces, ¿cómo voy a pensar que Dios puede ser diferente o el amor de Dios puede ser diferente para con mi vida? Tú puedes tomarlo negativamente, pero cuando llegas al conocimiento de Cristo es cuando tú puedes darte cuenta y decir, ¿no será que Dios tiene un plan con mi vida? ¿No será que Dios tiene un propósito conmigo fuerte y Satanás quiere frenarlo? Por eso en la niñez me puso abuso, por eso en la niñez recibí el desprecio, la diferencia de mis padres, los malos tratos, el abandono, los golpes. ¿No será que hay algo en mi corazón? Y cuando tú piensas así, y cuando tú comienzas a analizar el obrar de Dios, tú te das cuenta que Dios no te ha traído para sufrir. El plan y el propósito del Rey sobre nuestras vidas y el gobierno que representa, un gobierno terrenal aquí en momentos, pero sabemos que esto no está hablando de un gobierno terrenal. Un gobierno terrenal puede proporcionarte a ti momentos buenos de satisfacción, de crecimiento económico, cultural, desarrollo. Un buen gobierno es productivo, es algo bueno, pero es un gobierno que en definitiva en algún momento terminará, como el reinado de Salomón. Pero hay un reinado que permanece para siempre. Dice la palabra de Dios: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Él juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso, a los más necesitados, a los más carenciados, a los que más enfrentan esas dificultades en sus vidas, y aplastará al opresor. Aplastará a aquel que viene a proporcionar el daño. Aplastará a aquel que se levanta contra tu vida para destruirte. Cuando tú llegas al camino de Dios, muchas veces llegamos con luchas, con dificultades, con ataduras espirituales en nuestra vida, con desánimo, con tristeza, con abandono, depresión. Pero este Rey promete no solamente traer paz y justicia a nuestra vida,
no solamente ahora proporcionarnos un camino mejor para nuestro corazón, sino que dice, juzgará a los afligidos del pueblo. Él los salvará, salvará a los hijos del menesteroso. Salvará a los más débiles, a los más indefensos, y aplastará al opresor. Él destruirá a aquel que se levante contra tu vida. Quizás tú digas, Satanás me ha golpeado por todas partes, mi familia está devastada, mi matrimonio está destruido, mi economía no va a ninguna parte, no encuentro la forma en la cual pueda ser feliz o la forma en la cual pueda salir adelante, no me funciona nada en esta vida. Pero esta palabra dice que Él traería paz y justicia, Él juzgaría rectamente, Él miraría el corazón de los más necesitados. Quizás la sociedad te ha desahuciado, quizás nadie tiene cuidado de ti. Hay personas que hoy están en la calle, personas que hoy están abandonados, a nadie le importa sus vidas. La gente pasa a su lado como si nada, a nadie le importa lo que los llevó a vivir en esa condición. Y muchas veces el hombre juzga y juzga mal la condición de esas personas. Hay veces que su propio corazón y su propia rebeldía lo han llevado a ese lugar. Pero aún en medio de esa condición, Dios envía la voz que corre por medio de los montes y los collados, la esperanza y la paz que llega a los corazones que van camino a la muerte, a los que están pensando en que quitarse la vida es una solución, a los que tienen intentos de suicidio y piensan que acabar con su vida será lo mejor que puedan hacer. Pero sin embargo, Él viene para destruir al opresor, para destruir al oprimido, aquel que ha sido oprimido por el pecado, por la maldad. Él viene a destruir a aquel que lo oprimía, al opresor. Aquel que hoy está viviendo esa dificultad en su vida y quizás se siente lo peor. Él vendrá a buscar lo más indefenso, lo que el mundo desechó, lo vil y lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Él ha mirado tu vida y tu corazón para levantarte de esa condición para siempre, para mirar por tu vida, para poner paz en tu corazón. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra de Dios, temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. El reinado de Salomón no fue así. Pero aquellos que teman al Señor serán benditos de generación en generación. Serán bendecidos y la paz estará sobre sus vidas. Miren, en la tierra los gobiernos pasan la voluntad del hombre. Y la Escritura dice que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aún cuando las personas atraviesan momentos de grandes dificultades o de desigualdad, de opresión, Dios derrama su bendición para con sus hijos. Dios trae bendición para aquel que se acerca a Él. Dice la palabra, le temerán. Y el reinado de este rey será para siempre. Le temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Es una continuidad que va más allá de Salomón. Es la descendencia de David, es el reinado del Mesías, es el rey justo. Es aquel admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Es aquel quien vendría para traer luz a los hombres. Es aquel que vendría para traer una palabra y mirar al menesteroso. El Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar libertad a los presos, a los que están oprimidos, para abrir las cárceles de aquellos que están en esa condición, para anunciar el año agradable del Señor. En un momento dice la palabra que Juan el Bautista, en medio de la confusión de estar en la cárcel, manda decir a sus discípulos, pregúntenle si Él es el que había de venir o esperaremos a alguien más. Hoy la sociedad quizás se pregunta, ¿será Jesús? ¿Será que es el Cristo? ¿Será que realmente es lo que la nación, será que es lo que necesita este pueblo, este mundo necesita para sus vidas? ¿O debemos esperar algo más? Hay quienes están esperando aún un Salvador. Hay quienes están esperando hoy alguien más que pueda venir para redimir sus vidas. Pero dice la palabra que fueron y le dijeron al Señor Jesús,
Pregunta a Juan el Bautista si eres tú el que había de venir o esperaremos a alguien más. Dice la palabra que el Señor los llevó y le mostró. En aquel momento el Señor comenzó a sanar. Los ciegos ahora estaban recobrando la vista. Los paralíticos se levantaban. Los que estaban cautivos eran libres. Entonces le dijo, vayan y díganle que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los sordos ahora oyen. Vayan y díganle que la esperanza se ha derramado, la bendición de los cielos se ha derramado. Aleluya. Y aleluya. ¿Qué más? Jesús le dijo, díganle lo que han visto. No es necesario que esperes a nadie más. Quizás ha llegado a tu vida esta palabra hoy, luego de haber atravesado diferentes lugares, luego de haber buscado la verdad en diferentes religiones, enseñanzas. Pero no tienes que esperar a nadie más. Él es el Rey de tu corazón. Él es el Rey que permanece y el que traerá justicia a tu vida. El que pondrá paz en tu vida. El que te librará del opresor y que lo aplastará. Dice la palabra de Dios, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Así descenderá. El día martes hacía referencia a esto mismo, con la señal que fue dada a Gedeón, donde el rocío desciende sobre la tierra. Bueno, este es el ejemplo de Cristo derramado sobre la tierra. En este salmo explicado, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Tú, cuando el animal corta la hierba y come, luego viene la lluvia y hace crecer fuertemente. Tú cortas el pasto y de repente cae la lluvia y al otro día comienza a brotar con fuerza. Así es el crecimiento que da Cristo cuando se derrama sobre nuestras vidas. Así es el crecimiento que da Dios cuando el Espíritu Santo es derramado sobre sus hijos. La esperanza nace, la esperanza crece en sus corazones. La paz, la misericordia, el amor comienza a crecer en tu vida. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Y florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya luna. Es una manera de decir que esto va a permanecer para siempre. Hasta el final de todo. Y aún más. Así como desciende la lluvia sobre la tierra para dar fruto, así el Señor ha descendido a la tierra para dar fruto en nuestras vidas. Así ha descendido el Señor y su presencia como el rocío sobre nosotros. Así es el simbolismo de la vida de Cristo que desciende sobre la tierra. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Así, para aportar los nutrientes, para dar crecimiento, para derramar sobre el hombre esa paz que el hombre busca, pero la Escritura dice que no la encuentra. Porque la paz que el hombre recibe quizás proviene de algo que no tiene que ver con Dios. El hombre busca la paz en la meditación. El hombre busca la paz por medio de viajes astrales, por medio de ejercicios, de relajación, por yoga. Pero el Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. La paz que desciende de los cielos, el rocío que destila sobre la tierra, que cae sobre la hierba cortada y la hace crecer y vuelve a cumplir el ciclo de crecimiento. Así vuelve a nacer y vuelve a florecer. Aquella persona que ha sido cortada, aquella persona que hoy quizás llega por medio de una palabra de Dios a su corazón,
y llega con todas las dificultades que llegamos alguna vez nosotros, con vicios, malos pensamientos, depresión, desánimo, tristeza, incredulidad, dudas, y el Señor comienza a transformar su corazón. La lluvia ya ha sido derramada sobre la tierra. Cristo y el rocío de los cielos ya ha descendido para morir en una cruz y juntamente con Él darnos vida y esperanza. Esa paz que tú estás buscando solamente podrás encontrarla en Él. Esa paz y ese amor que sobrepasa todo entendimiento, solamente podrás hallarlo en Él. Dice la palabra que le temerán, y le temerán, cuando hace referencia a este gobierno terrenal, dice que las naciones temerán a Él, al Rey. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Mirarán lo que el Señor hizo en sus vidas y temerán. Tendrán temor de Dios. Mirarán la condición de su corazón. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, quizás tú puedes dudar y tú dices, la verdad que no sé si es tan así, no sé si será tan cierto esto de la iglesia, no sé si será verdad esto de la palabra de Dios. Pero cuando Dios comienza a obrar en tu corazón, el temor de Dios comienza a venir a tu vida, el agradecimiento, la gratitud de tu corazón. ¿Por qué? Porque estabas cautivo y te hizo libre, estaba enfermo y te sanó, sin esperanza y te dio vida. Porque Él transformó toda la maldición en bendición, porque Él tiene el poder de transformar nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo, en esperanza, en vida. Solo Cristo puede hacer esa obra. Solo Cristo puede ser derramado sobre la tierra como algo que quizás no se percibe. El rocío que se destila, pero que sin embargo llega a toda la tierra. Alcanza para dar fruto y crecimiento. Hay lugares áridos, hay lugares muy secos, en donde no hay vida, hay desiertos, en donde no hay aparentemente vida, pero aún en los lugares más inhóspitos y de más calor en el desierto hay vida. Crecen algunos arbustos tan fuertes como para soportar eso. Imagínate cuánto crecerá un corazón plantado en una tierra fértil. Cuando tú llegas a la tierra que te pertenece, al lugar correcto. Eso es lo que simboliza la tierra, la semilla en una buena tierra. Hay veces que tú dices, yo llegué a un lugar y no pude crecer, no pude dar fruto. Quizás no era tu tierra, no era el lugar acorde para que la semilla pudiera crecer, para que pudieras dar fruto. Su palabra dice que Él vino para que nosotros tengamos frutos y para que el fruto permanezca en nosotros. Dios quiere derramar bendiciones sobre tu vida, pero ese fruto debe permanecer. No es que una planta da frutos una vez y luego nunca más. El árbol se conoce por los frutos. Y aquel que es rociado por Dios, por el rocío del cielo, aquel que desciende la lluvia sobre su vida, aquel que recibe los nutrientes de esa llenura de Dios, da fruto porque no vive conforme a lo que a Él le parece, sino a la voluntad de Dios en su vida. Por eso dice el versículo 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. En sus días habrá justicia, muchedumbre de paz. A los hechos de lo que vive la sociedad uno puede decir paz. Paz en esta tierra donde hay guerras, paz en esta tierra donde uno ve los conflictos armados, donde uno ve la violencia, paz en la gente cada vez más alterada, preocupada. Paz quizás es un bien muy preciado en estos días. Pero sin embargo dice la palabra que cuando Él llega, cuando este reino llega, trae paz y abundancia de paz. Tú puedes hoy estar en cualquier condición,
en este planeta, pero la paz de Dios no se sujeta a la condición externa. Dice la palabra que el Señor estaba en la barca y la barca se sacudía a causa de la tormenta. Pero Él tenía paz en medio de la tormenta. Y tuvo que mostrarle a los discípulos su falta de fe. Y tuvo que mostrarle que Él es quien puede traer paz en medio de la tormenta. Él es quien puede callar los vientos y frenar las tempestades. Si Él está en tu barca, en tu vida, entonces debe tener paz en tu corazón. Si Él está en tu vida, podemos atravesar cualquier circunstancia y cualquier situación en esta tierra. Pero tenemos paz en nuestro corazón porque Él está con nosotros. Y si Cristo está en tu vida, entonces florecerás como la hierba cuando cae el rocío, cuando la lluvia resciende después que fue cortada. Crecerás para florecer y tendrás abundancia de justicia y de paz en tu vida. Es la obra de aquel sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es aquel que traería paz y justicia. El Señor quiere derramar esa paz sobre tu vida. Hay veces que uno dice, yo quiero que se haga justicia. Deja que Dios haga justicia. El hombre quiere vengarse y el hombre se llena de odio y de rencor, dañando su propia vida. Cuando la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Para qué cargas tu corazón con dolor, con frustración, con tristeza, cuando lo que debes hacer es descansar en Dios, confiar en Él, entender que Él traerá justicia, entender que a su tiempo Dios derramará su bendición sobre tu vida? Dice la palabra que Él protegerá al menesteroso, Él lo guardará y destruirá al opresor. Al que se ha levantado contra tu vida, el Señor lo destruirá para siempre. Hay quienes se preguntan, ¿y entonces por qué Dios no destruye al diablo para siempre y se termina la maldad de este mundo? Dice la Escritura que eso sucederá. El juicio vendrá. Y ya no habría más lugar para la maldad. Pero hoy te toca acercarte a Él con fe, con esperanza. Aunque atravieses tiempos difíciles, confiar en Él. Si la lluvia desciende sobre la tierra para traer fruto, entonces debes tener esperanza. Si hoy te acercas al Señor, comenzarás a crecer, comenzarás a tener paz y verás la justicia de Dios en tu vida, aunque hoy te sea todo desfavorable. Él comenzará a obrar en tu corazón, porque su reinado no es limitado como un gobierno. Un gobierno aquí en nuestro país en la actualidad dura 4 años. Si hace las cosas bien, quizás 8, pero el reinado del Señor es para siempre, hasta que no haya luna. Y la bendición de Dios se extiende mucho más que el umbral de esta vida. La bendición que Dios trae sobre nuestra vida no es solamente para ahora. Por eso nuestros ojos no deben estar puestos solamente en nuestra vida material. No debemos solamente hacer tesoros aquí en la tierra, sino dice la palabra, haz tesoros en el cielo. Porque aquí vivirás 60, 70, 80 años, cuanto mucho. Pero el Señor te promete vivir toda una eternidad en su presencia en los cielos. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para el lugar de paz y bendición que el Señor te ha preparado para ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es Él. Dice la Escritura, dominará de mar a mar, haciendo referencia al poderío de este rey. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Esto hace referencia al dominio, pero este no fue el dominio de Salomón. Esto significa que abarca toda la tierra. El dominio de este rey abarca toda la tierra, porque no es un rey puesto por espada ni por imposición. No es un rey que se pone a la fuerza. Es un rey que se acerca a tu corazón por medio del amor. Es un rey que se acerca a ti por medio de su palabra, por medio de la obra redentora en la cruz.
El Señor no se impone en tu corazón, sino que Él golpea las puertas de tu corazón. Su palabra dice: yo estoy a las puertas. No solamente a las puertas de este mundo, sino a las puertas de tu corazón. Y llamo. Si tú abres la puerta, entonces podré entrar en tu corazón. Pero tú tienes que abrir la puerta. El Señor no entrará por las fuerzas. El Señor no cambia a alguien por la fuerza. Hay veces que me dicen: pastor, puedo llevar a mi pariente que no quiere nada saber con Dios y vive mal y está mal y le pasan cosas. No funciona así. Si no, yo traería a todos mis familiares a la fuerza, lo entro por la puerta y ya está. El cambio se produce al pasar por la puerta. No. El cambio se produce cuando una persona decide rendirse, besar el polvo ante el Rey, humillarse ante su Dios. No podemos venir a Dios con altivez. No podemos venir a Dios diciendo: bueno, yo me merezco la salvación, es lo menos que podías hacer por mí. No podemos venir a Dios así. Por eso a veces el hombre tiene que atravesar la humillación en su vida. Por eso a veces el hombre tiene que atravesar las pruebas necesarias para pasar por esos momentos de dificultad y entender. El dominio de este rey será de mar a mar y del río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Una persona tiene que humillarse para acercarse al Señor. Y uno dirá: pero humillarse es una palabra. Una persona viene mal, atraviesa situaciones muy difíciles. Dios no hizo nada para librarlo, enfrentó el abuso, el desprecio, el abandono, y aún así tiene que venir a humillarse aún más de lo que ha sido humillado. Dios no te pide que te humilles como alguien que quiere verte avergonzado o quiere quizás terminar de empujarte a lo malo. Como cuando tú necesitas ayuda y en vez de que alguien te tienda la mano, te pisa para sostenerte en el suelo. Dios no quiere hacer eso. Dios quiere mostrarte que es la única forma de llegar a Él. Cuando reconocemos nuestros errores, cuando nos rendimos delante de Él, es cuando la paz de Dios puede entrar en nuestro corazón. Cuando aceptamos y vemos que realmente necesitamos a Dios, que no podemos con nuestra propia fuerza, que no es suficiente, que no eres tan fuerte como pensabas. Entonces cuando el hombre llega a ese lugar, es cuando Dios lo levanta. Dice la palabra: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea el tiempo. Satanás simplemente te quiere humillado en el pecado, te quiere arrastrado para consumir droga, te quiere destruido, que te pelees en las calles por andar alcoholizado, que engañes a tu esposa, que destruyas tu familia, que pierdas tu trabajo, que ante la mirada de los demás seas un fracaso. Él quiere humillarte, pero quiere humillarte no para transformar tu vida, para destruirte por completo. Pero si tú puedes humillarte, si tú puedes arrodillarte ante tu Dios. Antes, cuando se venía a un gobernante importante, a un rey, los que venían se arrodillaban y besaban el polvo delante del rey. Los que no quieren someterse a la voluntad de Dios pasarán situaciones muy difíciles en su vida. Por no entender el dominio de este rey. Un rey que no se impone, pero que traerá justicia. Un rey que derrama paz sobre el corazón de aquellos que le temen. Si la sociedad entendiera que el cambio para una nación y para el mundo es volverse a Cristo, la maldad de los hombres quedaría atrás, el egoísmo quedaría atrás, pero a causa de la maldad el amor de muchos se ha enfriado en estos días. El que no quiera humillarse ante su Dios, humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores,
Luego tendrá que lamer el polvo. Tendrá que besar el suelo de la humillación, pasando por la situación más difícil en su vida. Hay quienes están atravesando este momento y aún estando en ese lugar no quieren reconocer a Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia y Dios se acerca a tu vida sin importar cuántas veces lo ha rechazado. Cuántas veces le has dicho que no o le has cerrado las puertas. Él se acerca a nuestro corazón para darnos una oportunidad, para mostrarnos que el reino se extiende hacia nuestra vida también y que sus planes y sus propósitos son de bien. Él no te quiere ver humillado y rendido ante el problema. Porque humillarse ante Dios es estar verdaderamente de pie. Estar de rodillas en oración es una condición de humildad, de fe y de reconocimiento a aquel que te ha dado todo. De entender que tú estás limitado y que necesitas la ayuda externa de Dios. Tú no sabes muchas veces qué decisiones debes tomar o hacia dónde debes ir. Y la confianza en Dios es vital en nuestra vida. Y la paz en nuestro corazón determinará muchas veces las decisiones que tomemos. Si las buenas decisiones pueden generar grandes cambios, las malas decisiones te destruirán. Y hoy el Señor te llama a tomar la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. El rendirnos ante ese Rey. El rendir nuestro corazón ante aquel que puede reinar con justicia. Un gobierno puede ser injusto, un gobierno puede ser represivo, un gobierno puede ser quizás el que oprima al pobre y al menesteroso, pero no será así el reino de Dios. El Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy se ha acercado por medio de esta palabra a tu vida. Si tú abres tu corazón, el Señor entrará en tu vida. Y sin importar la situación que haya a tu alrededor, tú tendrás paz. Y sin importar la situación que viva los demás, Dios va a prosperar tu vida. Vas a florecer, porque la lluvia se desciende sobre tu vida, porque la presencia de Dios y el Espíritu Santo ahora comienzan a guiar tu corazón. Entonces estás preparado para enfrentar las tormentas. Dios no dice que quitará las tormentas de ti. Él no dice que evitará los vientos sobre tu vida. Él dice que vendrán y vendrán con fuerza, pero mantendrás en pie, te mantendrás firme, porque estás parado en la roca que es Cristo. Las tormentas van a venir y las dificultades se van a presentar en tu vida, tanto como en aquel que no confía en Dios. Pero hay esperanza para el que cree en Cristo Jesús. Hay justicia y hay paz en el reino que no termina, en el reino que es para siempre. En la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida, porque Dios no te ofrece bendiciones terrenales. El rocío representa las bendiciones de la tierra. Dios quiere bendecirte aquí, que tú puedas tener un trabajo, que tú puedas tener un negocio, que tú puedas tener tu familia, que puedas tener paz en tu corazón, que puedas vivir una vida buena, agradable. La voluntad de Dios es agradable, es buena, aunque muchas veces cueste entenderla. Dios quiere derramar su bendición sobre tu vida y traer lluvia de los cielos sobre ti aquí en la tierra, pero también bendiciones de los cielos sobre tu vida, bendiciones espirituales, bendiciones que le estás pidiéndole a Dios. Quizás, Señor, quiero servirte, quiero cumplir, Señor, tu voluntad, quiero predicar tu palabra, Señor, quiero orar por los enfermos y que sean sanados. Dios derramará bendiciones de los cielos sobre tu vida y aún se añadirá esta bendición por los siglos de los siglos. Aleluya y aleluya, porque traerá salvación. La promesa de Dios va más allá que este tiempo. Por eso entendemos que la oración para Salomón no termina ahí, sino que dice la palabra: porque él librará al menesteroso que clamare. El que clama, el que pide por justicia, y el afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos.
Tú puedes decir, yo no valgo nada, mi vida no vale nada. Pero dice la palabra que la sangre, que su vida será preciosa delante de Él. Tú puedes decir, yo no tengo ningún valor en esta vida, fui abandonado, mis padres no me amaron, mi madre me dejó, me criaron mis abuelos, o me crió un pariente lejano, me dieron adopción. Nadie se importó, o nadie le importó mi vida. Pero dice esta palabra: y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El Señor mira tu vida y dice, tú eres precioso para mí. Por eso derramé mi vida en una cruz, para que puedas tener vida y vida buena, una vida en abundancia, dice Dios. Por eso derramaré paz sobre ti, justicia sobre tu vida. Aleluya. Y aleluya. Si voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El tiempo en el que te tocó atravesar todas estas cosas, a llegar a Él se terminó. En principio, tú aún no conocerás los valores, quizás no entiendas aún los fundamentos, pero con el paso del tiempo, ya nadie podrá dañarte. Ya nadie podrá decirte que tú no vales. Aquí dice que tu sangre es preciosa para Él. Tu vida. El Señor derramó su sangre por la nuestra. Y su sangre nos limpió de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él nos redimió de la maldición, de la ley y de todas las cosas que nos eran contrarias. Y Él nos redimió del pecado para darnos esperanza y para darnos vida. Si hoy necesitas paz en tu corazón, pídela. Si hoy necesitas sabiduría en tu vida, pídela. Porque dice la palabra que el Señor da a aquel que le pide sin medida. Tú le pides sabiduría y el Señor te la da sin medida. Pídele. Porque Él librará al menesteroso que clamare. Si tú clamas, entonces el Señor te oirá. Dice la Escritura, aún más benditas serán en Él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Si una nación quiere ser bendita, tiene que estar en Él serán benditas. Es tiempo de que la humanidad se vuelva a Cristo. Es tiempo que los corazones dubitativos de los cristianos que han conocido al Señor en algún momento de su vida abracen la fe, para dejar la tibieza espiritual y aferrarse a la voluntad de Dios, para poder ver ese plan de Dios en sus vidas. Hay creyentes hoy que dicen, yo no estoy viendo las bendiciones de Dios. Debes afirmarte en Él, debes darle tu primer lugar a Dios, debes buscarlo con todo tu corazón. Y el rocío descenderá sobre tu vida, la lluvia que riega la tierra dará crecimiento. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, obrará en ti y te guiará. Pero es necesario que abras tu corazón al Señor. Es necesario que le des el primer lugar a Dios en tu vida. Es necesario que hoy puedas volverte al Señor y rendirte ante este Rey. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Aquel que hoy está atravesando momentos duros. Que pueda acercarse a Él, quizás que diga, Señor, necesito paz en mi corazón, simplemente eso. Solo cierra tus ojos. Yo voy a invitarte a que puedas repetir esta oración, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.